Nuevamente, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México al seminario Jornadas Digitales sobre Educación Sexual, donde tenemos nuevamente a la especialista en educación sexual que nos ha hecho el favor y el honor de estar con nosotros durante 9 sesiones. Esta es la novena y es la doctora Esther Corona Vargas, especialista connotada intelectual en educación sexual y con reconocimientos internacionales en los foros de Naciones Unidas. Es vicepresidenta de la Organización de Salud Sexual, de Educación Sexual de la misma institución de Naciones Unidas. Entonces, los dejo con ella. Muy buenas tardes. Nuevamente saludando a todo nuestro auditorio que esperamos nos vea fielmente y que esté con nosotros, con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en esta revisión de alguna temática que resulta muy importante en general, para las personas, porque el día de hoy voy a hablar precisamente de estrategias para identificar y prevenir la violencia, sobre todo en casos de situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora. Entonces, muchas gracias por la invitación y voy a proceder a compartir mi pantalla. Para charlar nuevamente el día de hoy con todos y todas ustedes. A ver, porque ya debe estar listo. Ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Estamos viviendo con la pandemia del COVID lo que denominamos un contexto de emergencia. Es decir, perdón, es decir, ¿me puede traer agua, por favor? Disculpas, pero tengo un exceso de tos aquí. Bueno, estaba yo diciendo que vamos a hablar del contexto de emergencia en el que estamos viviendo y en el que estamos inmersos el día de hoy. Y por lo tanto, quiero focalizarme en esta temática que es muy importante de prevención de la violencia. Bueno, parezco disco rayado, en que todas las diferentes sesiones en las que nos hemos visto involucrados, trabajamos la definición de sexualidad. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de violencia sexual, tenemos que hablar y tenemos que referirnos a la sexualidad. Y nuevamente, pues estoy tomando la definición, la conceptualización que hicimos con la Organización Mundial de la Salud y que es ahora la definición operativa. ¿Qué es la sexualidad? Un aspecto central del ser humano, de la condición del ser humano, que está presente a lo largo de toda su vida. Es decir, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. ¿Qué comprende? ¿Qué abarca? Pues el sexo como el elemento biológico, identidades y roles de género, orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Ahora bien, se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, relaciones. Es decir, todos estos elementos pueden estar incluidos en cómo una persona manifiesta su sexualidad o cómo la vive, pero no siempre. Algunas son algunos elementos muy específicos. Ahora bien,
también tenemos que entender que la sexualidad es una dimensión muy compleja, que está influida por una interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, espirituales. Es decir, va mucho más allá de esas definiciones clásicas de lo biopsicosocial, no, es muchísimo más amplio y yo creo que siempre tenemos que tener esta definición como paraguas. Bueno, ahora bien, cuando yo hablo de violencia sexual, ¿a qué me estoy refiriendo? A todo acto o a todo acto sexual, y eso cubre una diversidad, una gran gama de actos, pero también a la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para comercializar o utilizar de algún modo la sexualidad de una persona mediante coacción. Eso es muy importante. El hecho de que tiene que estar, para que hablemos de violencia, mediado por la coacción, donde no hay consentimiento, independientemente de la relación de la víctima con el victimario en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Es decir, la violencia sexual, por ejemplo, que ocurre en el hogar, porque ocurre en el hogar no es ni aceptada ni natural, sino que realmente es eso, una violencia. Bueno, ahora bien, yo he traído esta rueda que me fue imposible traducir porque no tengo la destreza para hacer las traducciones de los PowerPoints, todo ese tipo de cosas, pues entonces lo tengo en inglés. Pero es un poco cómo va la violencia en general, la violencia la violencia doméstica, la violencia sexual, desde una violencia física que puede incluir golpes, patadas, etcétera, hasta la violencia sexual, donde se incluyen, por ejemplo, anuncios que degradan, particularmente a las mujeres, forzar a una persona a tener relaciones sexuales con otros, y que tiene que ver con muchos elementos que están adentro de la rueda, que tienen que ver con cuestiones que a veces uno pensaría que no necesariamente están relacionadas con la violencia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la violencia económica, el no permitir que una persona tenga un trabajo remunerado, quitarle el dinero o a veces las posesiones a otra persona, utilizar el temor, el miedo, eh, degradar a una persona a través de palabras, forzarla, aislarla de su familia, utilizar a otros miembros como por ejemplo los niños, pero todo es un conjunto que no está aislado. Son todos esos elementos que tienen que ver básicamente con el poder y el control. Bueno, eh, vamos a hablar de algunas definiciones de violencia sexual y violencia de género, tomando en cuenta que muchas de esas definiciones son acuñadas por diferentes organizaciones y tienen variaciones ligeras, ¿no? Por ejemplo, aquí está este grupo que es la Iniciativa para Investigación sobre la Violencia Sexual, dice que la violencia sexual, fíjense, se define como, acuérdense lo que habíamos visto, cualquier acto sexual, intento, ¿no? Comentarios, insinuaciones, dirigidos contra la sexualidad de otra persona, y nuevamente surge el tema de la coacción. Cualquier persona, es decir, esto es nada más amplificar. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar? Un acto sexual
realizados sin el consentimiento de la víctima. Por ejemplo, ahí pues la violación está muy claro. O involucrando a una víctima que no puede dar su consentimiento o negarse. Una persona que está inconsciente, un niño o niña, o cuando hay una negativa sencillamente. A veces el intento del acto sexual cuando no es completado porque no tiene el conocimiento, precisamente porque no se puede dar o porque ese consentimiento ha sido obtenido mediante subterfugios, ¿no? Es decir, eso tenemos que tenerlo muy claro, que a veces existe un aparente consentimiento que no lo es tal. Contacto sexual abusivo, abuso sexual sin contacto, no se necesita tener que haya un contacto, eh, una violencia sexual, información de un tipo que no está especificado, pero que tiene que ver con alguna de las categorías que se mencionan arriba. Bueno, eh, ¿qué incluye la violencia sexual? Les voy a decir lo que incluye, pero no se limita. Hay muchas cosas más. Esto viene de la Organización Mundial de la Salud, de una hoja informativa que publicaron, ¿no? En donde eh, eh, particularmente referida a la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia sexual incluye, pero no se limita. Violación en el matrimonio o en citas amorosas. La relación sexual forzada en el matrimonio, aún dentro del matrimonio, es una violación. O en citas amorosas, en noviazgo, etcétera, que se da mucho o por ejemplo, obtenida mediante, como decía yo, subterfugios o como ideas de que si no cumples, si no me das esto a mí, si no tienes relaciones sexuales conmigo, me voy a morir o te voy a dejar, etcétera, ¿no? Violación por desconocidos o conocidos, no importa si son conocidos, si son personas de la familia. Insinuaciones sexuales no deseadas, acoso sexual, por ejemplo, en la escuela o en lugares de trabajo, que es muy frecuente, ¿no? Es decir, muchas veces en relación de un jefe, jefa con una víctima. La violación sistemática, la esclavitud sexual y, por ejemplo, cosas que ocurren mucho en situaciones de conflicto armado, por ejemplo, cuando hay una fecundación forzada. Y eso lo vemos casi continuamente en el hecho de que la violación particularmente es utilizada como una arma y que no tiene tanto la característica sexual, sino de ejercicio del poder contra el enemigo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo dañarte a ti, mi enemigo? Es violando a alguien que está cerca de ti. Abuso sexual de personas físicas o mentalmente discapacitadas, ¿no? Violación y abuso sexual de niños, absolutamente. Y otras formas tradicionales de violencia y, por supuesto, lo que ahora se denomina ciberacoso, ¿no? Todo lo que tiene que ver, que creo que ayer hablábamos un poco, lo que se denomina sexting, etcétera, el pasar fotografías, etcétera, sin anuencia de la persona. Bueno, muchas veces también la violencia sexual se asocia a algo que se llama violencia de género, que también a veces se le dice violencia basada en género. ¿Pero qué es? Esta es una definición. También esta definición proviene de el comisionado, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, donde ocurre mucho este tipo de situaciones. Es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo sobre la base de orientación o identidad sexual, sexo o género, que impacta de manera negativa identidad, bienestar social, físico, psicológico o económico. ¿Por qué decimos esto? Porque ocurre muchas veces que esta violencia se ejerce por razones o sobre la base del género de una persona, porque es mujer o porque es hombre en algunos casos, también se da, o por ejemplo,
por la orientación, es decir, si tiene una orientación diferente a la heterosexual, si es una persona homosexual o bisexual y se ejerce violencia. Identidad sexual, en el caso de las personas trans que no se identifican con y a veces que no se identifican con uno o con otro, o que asumen expresiones de género diferentes. Yo voy a ejercer violencia contra este grupo, por ejemplo, que ya lo sabemos que ocurre, violencia física o psicológica, por ejemplo, de personas homosexuales que se están reuniendo, ¿no? Es decir, esto, pues ahora nos puede parecer como, ay, ¿cómo puede ocurrir esto? Sin embargo, es una cosa sistemática, ¿no? Por ejemplo, el feminicidio es en su extremo una violencia de género, porque ocurre no por ninguna otra razón, sino por el hecho de ser mujer y atribuciones que se le hacen al hecho de ser mujer. Bueno, también la ACNUR nos dice que la violencia sexual y de género se refiere a cualquier acto que se perpetra contra la voluntad de una persona y se basa en normas de género y relaciones de poder desigual. En esto comento que, bueno, en muchas sociedades, en todas, existen lo que denominamos normas de género, es decir, una serie de elementos que dicen qué es lo correspondiente a los hombres y a las mujeres. Aparentemente, digamos, lo natural, pero no es así. Son totalmente impuestas y tienen que ver, por ejemplo, con relaciones de poder, es decir, generalmente y a través de la historia, el hecho de una relación de un grupo de personas por el otro, en este caso de los hombres sobre las mujeres. Esa es una cuestión histórica que puede ocurrir casualmente, individualmente, que no ocurra así, pero en términos sociales es lo que ocurre, ¿no? Eh, Abarca amenazas de violencia y coacción. Ese elemento de coacción siempre está allí. Siempre está el no consentimiento. Siempre está como eso, como la espada que cuelga en el sentido de el forzar una acción. Puede ser de naturaleza física, emocional, psicológica o sexual directamente. Puede tener la forma, fíjense, de negación de recursos, por ejemplo, dentro de una pareja establecida, acceso a servicios y, por supuesto, afecta a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas. No es algo que ocurra específicamente contra alguien. En algunos casos y en la mayoría de las sociedades más contra un grupo que contra otro. Bueno, vamos a hablar específicamente qué pasa en lo que denominamos las emergencias humanitarias. Todo esto que estamos hablando se exacerba, se agrava cuando hay emergencias humanitarias, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cuáles son esas emergencias. Son situaciones de conflicto como, por ejemplo, guerras, migración y las pandemias. Y en nuestro caso, por ejemplo, en una pandemia que ha tenido la particularidad de obligar a un confinamiento a grandes sectores de la población. Eh, Sin embargo, casi siempre, es decir, casi nunca se reconoce que esta violencia de género se está dando y no se responde rápidamente. En las primeras etapas de las emergencias y las respuestas humanitarias, no hay mecanismos suficientes, ni financieros, ni políticos, para garantizar que el problema se aborde de una manera integral. Es casi siempre, primero actuamos y después vemos cómo se está generando toda esta violencia. Nuevamente, ¿a qué nos referimos? Conflictos armados, guerras. Eh, aunque las guerras sean a veces, por ejemplo, no guerras entre países o no guerras internas, sino a veces, por ejemplo, conflictos como ocurre mucho en nuestras sociedades mexicanas, en cierto tipo de comunidades, donde hay conflictos que a veces llegan a conflictos armados
por ejemplo, entre grupos que tienen que ver con cuestiones religiosas o políticas, ¿no? Pero o de posesión de tierras, ¿no? Eso ocurre, pero mucho más todavía y se ejemplifica, lo podemos ver sistemáticamente cuando hay grandes conflictos armados, por ejemplo, como ocurrió en finales del siglo XX, con toda la crisis de la antigua Yugoslavia y la creación o la reconocimiento de Bosnia, de Macedonia, etcétera, de los diferentes países eh, que fueron reconocidos, eh, que se fueron independizando, pero que en ese proceso fue enorme, por ejemplo, el hecho de que un grupo se peleaba contra otro. ¿Y qué ocurría? Pues que para demostrar el poder, muchas veces lo que se hacía es sencillamente se violaba a todas las mujeres, a veces sin tener en cuenta si eran niñas de cualquier edad, se violaba a todas las mujeres de esa comunidad y luego, por ejemplo, daba vuelta el asunto y ocurría que ese mismo grupo iba a otro pueblo, aldea, donde ocurría exactamente la cosa al revés y ocurría lo mismo, ¿no? O por ejemplo, lo vimos totalmente en la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto prácticamente en todos los conflictos armados, las migraciones. Esto, por ejemplo, en México es totalmente conocido, documentado, que, por ejemplo, en los grandes flujos migratorios que ocurren, por ejemplo, en el sur de nuestro país o en el norte, muchas veces ocurre violencia sexual de todo tipo, ¿no? Ejercida inclusive a veces por las autoridades. Ahora ya se está tomando una gran acción en el sentido de poner la mira realmente en que aquellos que tienen que ejercer el control no lo hagan a través de violaciones de los derechos humanos o a través de, por ejemplo, la degradación en el terreno sexual, desnudando a las personas, ejerciendo abusos sexuales o definitivamente violaciones. Es decir, como puede ocurrir en todo ese tránsito y que nuevamente les digo, no es particular de nuestro país, ocurre prácticamente en todo el mundo. En este momento, la migración se ha convertido, el movimiento de personas en una realidad. Cada día tenemos muchísimas personas que tienen que huir de un lugar a otro por conflictos armados y ahora muchas veces por cuestiones climáticas, ¿no? Es decir, hay grandes migraciones que están ocurriendo por desertificación de algún país o de alguna región, o que pueden ocurrir, por ejemplo, por desastres naturales como huracanes, como temblores, y allí están ocurriendo muchas veces, en esa crisis humanitaria, están ocurriendo muchas veces violencia sexual. Y dejo al último las pandemias, porque bueno, esa es la realidad en la que estamos viviendo hoy. Eh, Aquí como ejemplo pongo algo que es relativamente reciente, que fue muy estudiado en el conflicto armado en El Salvador, cómo la violencia sexual fue perpetrada por ambos bandos, en ejércitos, etcétera, y también por la guerrilla, etcétera, siempre que había, digamos, la sospecha de que hubiera algún tipo de involucración de uno o de otros, había este tipo de violencia. Y muchas veces estos hechos permanecen ocultos, no se habla de ellos, inclusive niños que han nacido como efecto de estas violaciones sexuales, ¿no? Este, eh, tenemos que se les discrimina y que muchas veces no se considera el efecto que todo eso tiene en sus vidas. Ahora bien, ¿qué pasa con la pandemia, por ejemplo? Hemos tenido ya bastantes estudios desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy
donde sí nos indican cómo particularmente el confinamiento, el encierro, etcétera, provocó una gran cantidad de problemas en este terreno, pero que desafortunadamente, porque precisamente porque estaban adentro de un cierto ámbito cerrado, pues no eran visibles y por lo tanto muchas veces no eran atendidos por la sociedad. El año pasado, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, y también en un mensaje que dio el secretario general de las Naciones Unidas, se habló de violencia sexual relacionada con el conflicto como un crimen brutal que está siendo exacerbada por el COVID-19. Y también dijo que la violencia de género se asocia al conflicto y que principalmente, y esto lo demuestran las evidencias, está ejercido contra mujeres y niñas, pero que también afecta a hombres y niños, ¿no? Por supuesto, esto reverbera en las comunidades y las sociedades, deja cicatrices, perpetúa ciclos de violencia y, por supuesto, amenaza paz y seguridad. Y esto sigue siendo una realidad. Nosotros pensamos que tal vez ya estamos saliendo de todos estos conflictos, pero ocasionados por la pandemia, y sabemos que no es cierto, que en muchos países nosotros vamos ya, tal vez se puede pensar en la tercera onda o algo así, pero en muchos países apenas está empezando a verse el terrible daño que ha dejado la pandemia, ya no se diga en términos de la salud física de las personas, de las secuelas, etcétera, sino también en función de muchas cuestiones que tienen que ver con cómo han quedado lo que yo llamo esas cicatrices psicológicas, ¿no? Esas cicatrices sociales. Ahora que los niños están volviendo a las aulas, ¿no? Tenemos que tomar mucho en cuenta y eso lo voy a hablar un poquito más. Bueno, ¿cuáles son los impactos que sí tenemos identificados del COVID-19, de la COVID-19, sobre el género? Bueno, una cuestión que está aflorando con mucha fuerza son las cargas exacerbadas del trabajo doméstico que no es remunerado sobre las mujeres y las niñas. ¿Quién ha cargado con el trabajo doméstico? Sobre todo, y por ejemplo, cuando ha habido que cuidar a personas enfermas o ancianas adentro de la familia, pues con mujeres. Y además, por ejemplo, por el hecho de que pues a veces no lo tomamos en cuenta, pero al cerrar las escuelas, ¿qué pasa? Que todos esos niños y niñas que están dentro del hogar representan una realidad de una carga extra de trabajo que no es remunerado, por supuesto. Entonces, hay una cadena, ¿no? Las mujeres tienen que cuidar a niños y niñas, y particularmente niñas tienen que cuidar a niños más pequeños, ¿no? Por supuesto, entre las mujeres que que están en la primera línea todavía el día de hoy, las trabajadoras de la salud, hay una brecha salarial del 28% entre las mujeres y los hombres que están trabajando, que puede exacerbarse en tiempos de crisis. Ese 28% quiere decir que las mujeres ganan 28% menos que los hombres haciendo el mismo tipo de trabajo, ¿no? Ahora, las mujeres, por supuesto, son las que más dejaron de trabajar, especialmente aquellas que trabajaban en sectores informales. ¿Qué hizo eso? Que los ingresos económicos y por lo tanto también la posibilidad de que las mujeres ganaran su propio dinero disminuyeron notablemente. Ahora los migrantes, particularmente las que trabajan trabajo doméstico y de cuidado, pues ¿qué pasó? Lo vimos con el año pasado. Es decir, por ejemplo, que muchas de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras domésticas, fueron enviadas a sus casas a descansar teóricamente, pero en realidad lo que se hizo se les quitó la fuente de ingresos, y no todos los empleadores tuvieron la sensibilidad de decir, oye,
Tú te tienes que ir a tu casa porque, bueno, en primer lugar, para protegernos a todos o por enfermedad, pero tu salario sigue corriendo y se te sigue pagando porque pues es una cuestión que no está bajo tu control. Y si esta persona que se encarga del trabajo doméstico y de cuidado se va sin sus recursos, ¿qué hace? Aumenta su pobreza dentro de su propio círculo de trabajo. Bueno, vamos a tener que ver todo esto con lo que se llama la perspectiva de interseccionalidad, es decir, entender, y eso lo habíamos mencionado probablemente hace unos días, que la violencia de género no es una cuestión que se da por un solo elemento, sino que se juntan todos los elementos que pueden ser motivos de discriminación y que interactúan. Es decir, por ejemplo, el género, por ejemplo, muy especialmente en el caso de las mujeres, la edad, evidentemente juega distinto si estamos hablando de niñas, de jóvenes, de mujeres adultas o de viejas, ¿no? Pero ahí se suman las esos elementos, más aún y muy poco considerado cuando hay una discapacidad, ya sea física, intelectual, etcétera. La situación económica, es evidente que aquellas personas que están en mejores condiciones podrán resolver mejor esta crisis y podrán resolver muchas veces mejor estos elementos de violencia sexual, orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, la religión, todo juega junto, no puede disasociarse, pero solamente viéndolo así, podemos entender cómo se da la violencia y cómo se genera y cómo interactúan todos estos elementos y ver pues que habrá algunas personas que se les junten muchos de estos elementos de, digamos, de discriminación y que realmente pues van a ser las personas más vulnerables. Bueno, eh, a ver, ok. Entonces, ¿a qué grupos tenemos que atender y considerar? Muy especialmente, ¿cuáles son esos grupos vulnerables? En primer lugar, pues por el sexo, las mujeres, es evidentemente ya ahí está totalmente documentado cómo las mujeres nos estamos llevando la peor parte en la pandemia, ¿no? Por edad, menores, incluyendo jóvenes, adolescentes, ancianos y ancianas. Por orientación sexual, identidad de género, aquellos que pertenecen a todo ese conglomerado que ha dado en llamarse LGBTI, Q, etcétera. Todas esas personas son especialmente vulnerables. Por ejemplo, también las personas con discapacidad, ya dijimos, ya sea física, intelectual, nacionalidad o etnia. Las personas pertenecientes a las minorías étnicas, las personas indígenas o las personas en una condición administrativa irregular, por ejemplo, como los migrantes, o las personas que pertenecen a ciertos grupos muy particulares son especialmente vulnerables. Por ejemplo, cuando se vive por razones sociales y económicas, cuestiones como, por ejemplo, personas que viven en reclusión, personas que abusan de sustancias, personas trabajadoras y trabajadores domésticos y a personas particularmente que son sobrevivientes de una violencia sexual y basada en género que se daba antes, que se ha exacerbado y que muchas veces no tienen ni cómo ni a dónde recurrir. Bueno, esto lo traje como un ejemplo solamente para que hablemos de que hay formas de denunciar la violencia doméstica, hay redes en toda América Latina que, que realmente, es decir, que actúan en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, atención a víctimas de diferentes tipos de violencias. En México hay organizaciones que tienen muchísimos años, como el ADIVAC, etcétera, y muchísimas organizaciones de la sociedad civil y también, también el Estado, porque el Estado debe de garantizar que esto no ocurra y debe de crear
instancias donde se pueda denunciar y donde se pueda atender. Por ejemplo, albergues, y que también, por ejemplo, mostrar cómo se puede prevenir el abuso sexual infantil, que es otro tema muy grande del que tendríamos que hablar, y cómo se puede prevenir el abuso sexual y toda la violencia sexual en adolescentes y en jóvenes. Bueno, hay estrategias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos promover normas sociales que protejan contra la violencia. Es decir, eh, hay muchas cuestiones que nosotros personalmente podemos hacer, como podemos evitarlo. Por ejemplo, el enfoque de espectadores, es decir, que el que ve una violencia está siendo cómplice de esa violencia, ¿no? Nosotros decimos en México que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando hay situaciones de violencia y no denunciamos, estamos haciéndonos cómplices, ¿no? O lo dejamos porque, bueno, pues así ocurre, es natural, no tengo por qué meterme, no. Y hay que movilizar a los hombres y a los niños como aliados. Los hombres están dispuestos a escuchar y están dispuestos también a actuar, pero siempre y cuando medien este tipo de situaciones donde podemos considerarlos como aliados, ¿no? La educación es muy importante. Lo que ahora se denomina el aprendizaje socioemocional debe estar incluido en esas habilidades socioemocionales que las escuelas deben estar enseñando. A los adolescentes hay que capacitarlos en habilidades para relacionarse íntimamente, pero en una forma segura y saludable, que puede ser hecha, y realmente muchas veces los y las adolescentes sí les parece y lo reciben de muy buena forma. La promoción de una sexualidad saludable y la capacitación basada en el empoderamiento, es decir, particularmente para las mujeres, el hecho de que ellas sean capaces de controlar su propia vida, ¿no? Hay que fortalecer apoyos económicos para mujeres y para las familias. Esto también ya se ha visto, que cuando los apoyos para las familias van a través de las mujeres, son más eficientes y son mejor distribuidos. Hay que fortalecer el liderazgo y las oportunidades para las niñas en todos los sentidos. Es decir, hay que crear las condiciones para que las niñas puedan liderar y tener oportunidades de educación, etcétera, y no pensar que porque son niñas, o como decían antes, porque se van a casar y porque alguien las va a mantener, etcétera, no no deben estudiar, no deben tener más oportunidades de trabajo. De hecho, debe de incrementarse y hacerse muy patente dentro de las familias. Crear entornos protectores. Hay que mejorar la seguridad y el monitoreo en las escuelas todo el tiempo, y particularmente ahora también es muy importante que no por cuidar todos los aspectos que tienen que ver con la higiene, etcétera, se descuiden todos estos elementos de seguridad. En los lugares de trabajo hay que tener políticas y aplicarlas, ¿no? Es decir, aquí no se permite la discriminación, aquí no se permite el abuso, aquí no se permite todo el tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, eh, un ejemplo muy simple, por ejemplo, pedirle a todas las mujeres que son, por ejemplo, que trabajan en un restaurante, que vayan con minifalda, ¿no? Esa es una cuestión que tiene que estar reglamentada, que en esencia también es una violencia sexual, ¿no? Y también los riesgos a nivel comunitario, como les decía yo, no, una de las crisis también tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Bueno, ya en términos muy aterrizados, necesitamos crear en la pandemia planes para que las modalidades de atención a víctimas de violencia basada en género o de violencia sexual
o para mitigar riesgos puedan tener acceso a, por ejemplo, asesoramiento telefónico, online, ¿no? Y porque muchas veces las situaciones de confinamiento evitaron que las personas pudieran salir y romper con esos ciclos, ¿no? Hay que evaluar y revisar programas de albergues y abrirlos las 24 horas, ¿no? Difundir dónde están, quiénes pueden acudir a ellos. En centros de diagnóstico siempre hay que tener materiales educativos de otros tipos, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, muchísima asistencia a cierto tipo de consultorios o a los centros COVID en los hospitales. Allí debe de haber información. Y también tenemos que eh, ver que haya una buena cantidad de personal, entonces se tiene que contratar para, inclusive, por ejemplo, aquellas personas que puedan responder a llamadas telefónicas, ¿no? También que haya posibilidad de que a distancia de primeros auxilios psicológicos que puedan actuar en momentos de crisis, ¿no? Tenemos que capacitar a todas aquellas personas que están trabajando en la primera línea de salud, cómo pueden referir y a dónde. Es decir, tienen que saber que si perciben, encuentran, identifican algún tipo de violencia, a dónde pueden mandar. Y que por supuesto haya directorios de prestadores de servicios, ¿no? Y, y que aún frente al COVID hay siempre que estar muy pendientes y preguntarnos, esta persona que me está consultando por motivos asociados al COVID, es una persona que vive dónde, cómo, en qué situación, cómo le está afectando esto, ¿no? Promover materiales locales, todavía el día de hoy promover en niñas y mujeres en fabricación de mascarillas, materiales informativos, que haya comités que puedan realmente vigilar que dentro de la cuarentena tengamos atención a toda esta temática y por supuesto aumentar la disponibilidad de servicios remotos para todo el personal en general. Bueno, ya casi para finalizar, quiero un poco hablar de esta pandemia, cómo ataca cierto tipo de elementos que deberían de ser, que tienen que ver con la sexualidad, pero que tienen que ver con sencillamente cómo le estamos viviendo aún todavía el día de hoy. Por supuesto, las condiciones económicas, con los resultados, como por ejemplo, ¿qué pasa en el mercado laboral? ¿Qué pasa en los medios de vida y en las fuentes de ingreso? ¿Cómo podemos acceder y además crear trabajos en este terreno? Y por supuesto, eh, adentro del confinamiento, adentro de los hogares, el día de hoy todavía, ¿quién está haciéndose cargo de los cuidados adentro de la casa? ¿Quién está tomando toda la carga del trabajo y el tiempo? ¿Qué tan poco tiempo le queda? Por otra parte, tenemos resultados o elementos que digamos son los resultados que pueden tener que ver con esto. Y aquí cada uno tiene su componente que tiene que ver con la sexualidad. Por ejemplo, tenemos elementos que tienen que ver simple y sencillamente con la enfermedad mental, ¿no? Y tenemos que tener mucha claridad quiénes están fisiológicamente más vulnerables al COVID-19 y, por ejemplo, ahí tenemos el grupo de mujeres embarazadas. ¿Cómo se da el acceso a la salud y a los servicios que tienen que ver, los servicios sanitarios? Por ejemplo,
un pequeño ejemplo. Las personas trans, por motivo de precisamente ciertos elementos de su identidad, de identidad de género, van a tener menos acceso a los servicios, van a ir menos a los servicios y por lo tanto va a aumentarse la carga de enfermedad en esos grupos, ¿no? Y por supuesto que tanto se invierte ya a nivel en la educación integral de la sexualidad, ¿no? Y ya, digamos, con la capacidad de decidir, eso es prácticamente lo más importante, es cómo podemos ir resolviendo las diferencias, las inequidades, la discriminación que ya existía en términos de género dentro de los hogares. Es decir, tenemos que cuidar mucho que no se exacerbe, por ejemplo, el equilibrio del poder en donde haya, por ejemplo, situaciones donde un grupo, hombres, ejercen todo el poder en contra de otro grupo, las mujeres, eso a su vez en contra de los niños contra los animales, etcétera. Hay toda una cadena, ¿no? Este, esto tiene que ver con, por supuesto, eh, factores educativos y factores culturales, ¿no? Pero tenemos que cuidar, por ejemplo, y eso es una realidad, que dentro de la pandemia han aumentado ciertas condiciones de riesgo para el embarazo no deseado temprano y para matrimonios tempranos. Y tenemos que pensar en términos no necesariamente en nuestras sociedades urbanas, sino en sociedades rurales, donde esto se hace más dramático y donde corta la posibilidad de la vida para todas las personas. Entonces, siempre tenemos que pensar eh, globalmente, interseccionalmente, para tener una mirada que realmente vaya atendiendo a todos estos elementos y que pensemos, bueno, sí, aumenta la violencia de género. ¿Cómo aumenta y por qué? ¿Cómo podemos hacer desde la academia, desde los grupos de la sociedad civil? ¿Cómo podemos hacer desde, por ejemplo, por supuesto, el Estado tiene una responsabilidad, toda la responsabilidad en este terreno, de controlar, identificar y prevenir especialmente toda la violencia en general y toda la violencia sexual que pueda darse en relación al COVID. Y nuevamente el COVID insertado como un fenómeno que nos ha afectado en muchos elementos de la vida, sin descuidar todos los otros. Entonces, son cuestiones que son bastante complejas, pero lo importante es que el abordaje, que el enfoque no sea un enfoque eh, así como con los ojos cerrados que nada más hace que atendamos a un cierto elemento, sino que podamos entender todo esto como cómo afecta a las personas y a las comunidades. Bueno, yo creo que con esto doy por terminada esta visión de, eh, estoy hablando de la pandemia, pero que tenemos que tomar muy en cuenta de qué pasa con nuestras sociedades migrantes, qué pasa con focos de conflicto, qué pasa en México no podemos, pero ni por un momento olvidar que estamos, por ejemplo, en el paso de huracanes. No podemos dejar de olvidar que somos un país sísmico y que el día de hoy no pasa nada y que mañana se nos caen las ciudades completas o regiones y que allí está ocurriendo violencia sexual que tiene que ser visibilizada, tiene que ser manifestada y tiene que ser atendida. Y por supuesto, ¿cómo se hace esto? Solo a través de un enfoque de la prevención, pensando desde antes en cuáles pueden ser las consecuencias de estos diferentes, de estos elementos que pueden constituir crisis humanitarias. Con esto doy por terminado. Muchas gracias. Espero que les haya sido útil eh, para ustedes como personas, cada uno de ustedes, pero también cómo pueden actuar como en sus diferentes capacidades de estudiantes
o de profesionales ya en su comunidad, en sus comunidades y en su contexto. Muchas gracias. Su micrófono, maestra. Maestra Luz, su micrófono. Ya, creo que ya. Pues nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Usted acaba de comentar y lo ha dicho en varias sesiones que hemos tenido la oportunidad de tenerla, de que la visión, la óptica tiene que ser global. No podemos analizar un problema nada más con una sola arista. Es decir, no se puede analizar la violencia sexual o el acoso sexual o el abuso sexual o la explotación sexual infantil, que es gravísima también, o los feminicidios. No se puede analizar nada más desde unas pequeñas ópticas, se tiene que analizar globalmente. Es decir, la educación sexual nuevamente está ahí. Usted acaba de desmenuzar, de explicar de una manera muy, muy exacta, con mucha sapiencia, todo lo que se refiere a la violencia. Y todo está atravesado, todo está atravesado, por eso es un ámbito multidisciplinario, porque tiene que ver con todos los campos disciplinarios y también con la vida cotidiana que estamos viviendo. En esto, pues tenemos que desandar y estamos tratando de desandar, y usted nos ha apoyado muchísimo con sus brillantes participaciones sobre desandar esta cultura patriarcal, esta cultura machista, que realmente no tiene cimientos más que para generar violencia. Pues nuevamente, millones de gracias, doctora. Esperamos tenerla otra vez, que nos haga el honor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y le damos pues realmente las gracias completamente, y esperamos que nuestra audiencia reflexione sobre la importancia que tiene desde una óptica global la educación sexual para la educación estructural del desarrollo humano. Muchas gracias. Yo me despido con mucho agradecimiento y con mucho afecto de toda la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, deseando que pues todos estos elementos se vayan integrando como si fuera un gran rompecabezas hasta darnos las herramientas, los escudos para protegernos, para prevenir, pero también para actuar. Entonces, con mis mejores deseos, ya nos veremos en una próxima charla, en un próximo encuentro, con un gran agradecimiento. Y nuevamente, pues mil gracias y la felicitamos, y además le deseamos el éxito porque usted ya lo tiene en la mano en el foro internacional que va a haber, en el Congreso Internacional sobre Educación Sexual, que ya es el sábado. Entonces, no, empieza el próximo, las actividades pre-congreso el próximo el jueves, jueves 9, ¿no? Sí, jueves 9, sí. El jueves 9. Sí, ya no estamos todavía, estamos apenas a uno. Afortunadamente. Todavía estamos en grandes momentos de preparación. Perfecto, doctora, pues le deseamos todo el éxito como siempre lo ha tenido, y la esperamos nuevamente en la extensión universitaria de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La espera con los brazos abiertos, y sobre todo para ayudarnos con este compromiso social, esta misión social que tienen todas las universidades, más públicas, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Y sí, los esperamos a todos y todas en el Congreso. Va a haber una gran cantidad de actividades. Yo les voy a poner la liga para que puedan ver la gran oferta que tiene el Congreso para todas las personas. Y debo decirles y debo informarles
que muchas de las conferencias van a ser transmitidas en español y que hay todo un bloque de trabajos, muchísimos trabajos que provienen de América Latina y van a ser expuestos en español. Pues muchísimas gracias nuevamente y también a toda la audiencia. Los esperamos el próximo martes para que sigamos profundizando en la educación sexual. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Hasta luego, muy pronto, gracias.